En este caso yo me quiero referir al tema porque me hace infeliz ver cómo la política lo permea todo y quiere incluso permear una tragedia de esa magnitud, queriendo atribuir situaciones al gobierno, a las autoridades, que si bien es cierto, tienen cierta responsabilidad, no menos cierto es que la responsabilidad es histórica, de muchos, de todas las clases gobernantes. Y digo de todos porque esa tragedia, porque esa cárcel de la Victoria, fundada en el año 1954 creo, ha pasado por manos de todos los partidos políticos que pudieron haber cambiado la situación de vida de los que allí están. A mí no me preocupa mucho la situación de la vida de los presos, en tanto, en cuanto haya miles de dominicanos que no están presos y que están haciendo todo para sobrevivir y también están en situaciones que hay que proteger. Pero el escuchar a un legislador que diga, por ejemplo, como por decir algo, porque tiene incontinencia verbal frente a un micrófono, salir y decir, hay que demoler la cárcel de la Victoria, es una aberración, es un disparate. Yo creo que es exagerado pedir la demolición de la Victoria. Yo creo que es absurdo ese pedimento. Solo porque hubo un incendio, no. Pues lo que hay que hacer es reparar de una vez y para siempre el área en donde ocurrió el incendio, porque es una área muy focalizada, como se ha reparado en otras áreas focalizadas en donde también ha ocurrido incendios. ¿Por qué digo que es un disparate pedir la demolición de la Victoria? Porque no estamos en condiciones de demoler ninguna cárcel, porque este país lo que tiene es un déficit de cárcel. Y si tenemos un déficit de cárcel y un superávit de presos, 17,000 de ellos de manera preventiva, no podemos darnos el lujo. Usted me dijera, fuésemos un país de verdad, en donde hay una cárcel nueva que usted la va a sustituir, te va a quitar la vieja y los va a meter ahí en la nueva, pues tendría razón. Pero lo que yo creo que hay que hacer, insisto, es reparar la cárcel de la Victoria con todas las condiciones de dignidad que impidan ese hacinamiento. Puede hacerse. Pero encima de reparar la Victoria también, que utilicemos de una vez y para siempre La Parra, que es una cárcel que ha costado todos los cuartos del mundo, más 20 pesos, más de 90 millones de dólares y tiene más de 8 pabellones, que deberíamos estar utilizándolos ya, independientemente de que esté envuelto el proceso de esta cárcel en una situación, digamos, en un asunto penal. Lo digo porque hay algunos pabellones que están listos y bien pudiéramos aprovechar, por ejemplo, uno de los pabellones de los 3 que están listos para meter a los presos que son, a los violadores, a los pedófilos en un lado, para que vivan entre ellos. Meter a los que son preventivos en un pabellón, de forma tal que una persona que no ha sido condenada en firme no tenga por qué vivir con una persona que ha violado niños o que ha secuestrado personas o que ha asesinado a alguien. ¿Por qué? Porque estoy en un proceso y la justicia no me ha condenado. No debería yo compartir una celda con alguien que haya matado o violado a un niño o que haya asesinado a una persona o que haya violado a su madre. Ese tipo de gente tiene que tener un pabellón especial y lejos de los demás, como los países de verdad, ¿eh? Porque aquí queremos imitar a los países de verdad en algunas cosas y a veces queremos unas garantías de derechos humanos que ni en los países de verdad se han logrado todavía. En esas naciones a las que me refiero hay pabellones especiales para criminales de alta peligrosidad y se le tienen condiciones que hay que tener, o incluso algunos que solamente ven en la luz del sol 2 horas al día y están guardados de forma tal que ciertamente se le lacera, digamos, su derecho humano, pero ese derecho humano está condicionado a lo que ha hecho, a ser un criminal de alta potencialidad. O sea, que no es verdad que tenemos que tener todas las condiciones, todas las garantías. Quizás deberíamos tener las óptimas, pero las óptimas ni siquiera las tenemos en nuestros barrios marginales, en donde la miseria también campea, en donde hace falta escuelas, en donde hace falta de todos. Entonces queremos garantizar en las cárceles lo que no tenemos en las calles. Y vamos a convertir los barrios entonces en almacenes de hombres que van a postular para meterse a las cárceles porque tienen mayores garantías allá adentro. Entonces lo que tenemos que cambiar es esa situación.
hay que habilitar las cárceles. Tenemos un superávit de presos en La Victoria. Tenemos 17,000 presos preventivos. Tenemos, repito, La Parra, que tiene como 7 pabellones. Dividámoslo. Esa no es la situación ideal. Pero en tanto y en cuanto yo tengo un proceso penal y estoy con mis iguales, es decir, preso de manera preventiva porque estoy siendo juzgado, tengo mayores garantías que estar con un tigre que ha matado a 8 gente o que violó 5 niñas. Tiene que haber una diferenciación y tiene que haber un movimiento rápido. No hay una excusa por parte del gobierno del presidente Luis Abinader. No puede haber una excusa por parte de la Procuradora General de la República. No hay una excusa del país para que no estemos utilizando las Parras y para que no se dé otro tipo de atención a las cárceles. No solo a La Victoria, sino a todas las demás cárceles del país que también están superpobladas. Pero la superpoblación no es el problema en sí. El problema de nuestras cárceles, sobre todo La Victoria, es el maldito negocio que deja millones y millones de pesos. Al coronel que mandan a la cárcel de La Victoria sale desparasitado de ahí hasta la 8ª generación, porque consiguen todos los cuartos del mundo más 20 pesos. Y todos los viernes hay que darle una funda. Y eso lo dice Adolfo Salomón porque estuvo preso. No, porque lo dicen los presos, porque lo tienen reportado las autoridades, porque lo saben los gobiernos, porque lo ha dicho Roberto Santana, porque lo sabe Miriam Germán, porque lo sabe Luis Abinader, porque lo sabe el jefe de la policía, que lo que tenemos es un antro de perversión y de corrupción. Por eso es que no podemos ponerle los nombres que hoy en día tipifican a las cárceles. Vamos a decirlo, ya no son presos, son internos. Ya no están sometidos en cárceles, sino en prisión. No, así no es como se humaniza, cambiando un simple nombre. Son unos malditos presos, pasando todo el trabajo del mundo y encima de eso, explotados por el sistema, del cual todas nuestras autoridades son los firmes responsables. Todos, como la monjita, absolutamente todos. Ningún funcionario del presidente hacia abajo puede decir que no tiene responsabilidad sobre lo que está pasando en las cárceles. Y no me refiero al presidente Abinader, me refiero a él y a todos los que le antecedieron. Quería decir eso, si no lo decía me moría del corazón.